Bueno gente, UFC 299 y me gustaría hablar ahora mismo, después que hablamos de la pelea estelar y la coestelar, como ya ustedes vieron dentro del canal, hicimos los análisis para esas peleas, nuestras predicciones. Quiero hablar un poquito de la pelea entre Gilbert Burns y Jack de la Maddalena. Una pelea interesante, ¿ok? Que la UFC hizo este match porque desde mi punto de vista, con lo que está ocurriendo dentro de la división de las 170 libras, que es una cosa muy interesante, hay un nuevo campeón, hay un nuevo peleador que tiene ese cinturón, me refiero a Leon Edwards, un tipo sumamente interesante en cuanto a sus capacidades de striking, pero que no es un tipo que vende mucho realmente. Ahora bien, hay otros nombres también cerca de ese cinturón, Chaka Rakhmonov, por ejemplo, que están tomando muchísima popularidad, y Jack de la Maddalena es uno de ellos, porque es un tipo que nos está brindando unas peleas espectaculares, unos choques de estilos espectaculares, un tipo que nos brinda mucho striking y esto vende. El striking vende. Los peleadores que son directamente strikers venden mucho porque entran en los intercambios, porque las peleas de ellos casi siempre terminan por finalizaciones. Evidentemente Jack de la Maddalena es un tipo finalizador, tiene varias finalizaciones ya dentro de la UFC, pero su récord más impresionante ahora mismo dentro de precisamente la compañía de la UFC es que viene invicto. Es un tipo que viene imbatible dentro de la compañía. Por lo tanto, es sumamente interesante porque la UFC está viendo todo lo que está ocurriendo, todos los cambios que se están dando precisamente dentro de la división de las 170 libras y quiere aprovechar esta oportunidad para hacer el cambio generacional, porque hay varios peleadores, como ya les digo, que están tomando esa popularidad que tenían antes otros peleadores. Por ejemplo, uno de los peleadores que ha sido ya bastante desplazado precisamente dentro de las 170 libras es Stephen Wonderboy Thompson, que perdió últimamente precisamente contra Chaka Rakhmonov y está siendo un poco desplazado. Uno de los nombres que lo estuvo llamando recientemente evidentemente fue el de Colby Covington. Entonces estuvimos hablando sobre eso dentro del canal, hicimos un video analizando por qué razón Colby Covington quería pelear contra él y no quería enfrentarse lo que estaba ocurriendo en el top contra los peleadores que están en el top, para de esta forma evidentemente continuar con ese fogueo. Pero retomando el tema, Jack de la Maddalena es uno de estos jóvenes prospectos que viene acabando con la división, que viene arrasando evidentemente con todas sus peleas, rompiendo cabezas, haciendo TKOs de muchísimas formas, pero también brindando mucho espectáculo. Esa última pelea que tuvo contra Kevin Holland fue una cosa espectacular. Muchos intercambios, mucho toma y dame. Esto le interesa al público. Esto vende al público, evidentemente. Ahora bien, analicemos un poco las características físicas, ¿no?, de ambos peleadores y sus habilidades, ¿no? Me refiero a Gilbert Burns y me refiero a Jack de la Maddalena. Si vemos el cardio, evidentemente Gilbert Burns saca una ventaja en este ámbito de la pelea que se refiere al cardio. Es un tipo que tiene un cardio espectacular, sumamente espectacular, ¿ok? Me refiero a un cardio al estilo, por ejemplo, de Colby Covington. Es un tipo que tiene mucho cardio, evidentemente, y esto le da una ventaja, sobre todo en el tercer asalto o mitad del segundo asalto. Cuando la pelea se alarga, cuando hay intercambios y la pelea se alarga, pues el tipo que tiene más durabilidad, evidentemente, va a tomar la ventaja. Recuerden, por ejemplo, lo que pasó con Khamzat Chimaev en su momento, pelea que perdió Gilbert Burns, pero que hizo un muy buen papel, cuando se consideraba de que Khamzat Chimaev en ese momento, pues iba a ser una locura de pelea, etcétera. Al final, termina siendo mucho más cerrada de lo que todas las personas pensaban que iba a ocurrir. Entonces, por ese lado, Gilbert Burns lleva la delantera. Ahora bien, lo que es la pelea de suelo, que es algo que caracteriza a Gilbert Burns, es una habilidad que Gilbert Burns tiene bastante buena, es un tipo que tiene muy buena pelea de suelo. Aquí yo creo que pudiesen contrarrestarse, ¿ok? Jack de la Maddalena no es un manco en el suelo, tiene una buena defensa contra derribo, tiene un buen wrestling, ¿ok? Hay que evidenciarlo, es una cosa real. Es algo real. Entonces Gilbert Burns pudiera que utilice su juego de suelo, sí, pero al mismo tiempo pudiese ser contrarrestado por Jack de la Maddalena porque no es un manco, como les estoy diciendo, en el suelo. A pesar de que evidentemente Gilbert Burns es mejor. Esto es una realidad. Gilbert Burns es mejor que Jack de la Maddalena en la pelea de suelo. Ahora, si nos vamos al striking, hay una diferencia abismal a favor de Jack de la Maddalena. Jack de la Maddalena tiene un boxeo sumamente fino, tiene un jab muy educado, es un tipo que tiene unas combinaciones de golpes muy bonitas, tira ese jab, tira ese uppercut que también es muy bonito, tira ese volado, tira esos ganchos también, que los hace de manera significativamente bien. Es un tipo muy certero cuando lanza sus golpes y tiene fuerza de pegada, ¿ok? Eso es una combinación complicada contra un tipo como Gilbert Burns, que si bien
el striking no es algo que lo caracterice, al mismo tiempo lo caracteriza volverse loco. Gilbert Burns tiene esta capacidad de perder el control, de irse a lo loco, a los intercambios, de tirar volados a lo loco, y esto realmente no es bueno con un tipo sumamente ortodoxo en el boxeo. Recuerden, por ejemplo, lo que le ocurrió al mismo Gilbert Burns contra Kamaru Usman, por ejemplo. Salvando las diferencias entre Kamaru y Jack de la Magdalena, Kamaru Usman es un tipo que tiene un boxeo también muy educado, tiene un jab muy educado, y de esta misma forma logró hacerle un knockdown precisamente a Gilbert Burns, terminando por finalizarlo también. O sea, en lo que fue la pelea de suelo se contrarrestaron bastante bien. Me refiero a Kamaru Usman y me refiero a Gilbert Burns, evidentemente. Pero cuando la pelea se fue al striking, con esta forma loca que tiene Gilbert Burns de irse al striking, de lanzar muchísimos golpes, tirar esos volados fuera de tiempo, abrirse bastante con su guardia cuando tira esos volados, cuando lanza esos ataques en el boxeo directamente. Y por otro lado, Kamaru Usman acertando unos jabs espectaculares, haciendo muchísimo daño. Entonces esto puede ocurrir también con Jack de la Magdalena. Al ser un tipo ortodoxo en el boxeo, al ser un tipo que tira ese jab muy bien, muy educado, como ya les digo, y muy certero, pues Gilbert Burns, cuando hace estos golpes a lo loco, cuando se abre de la forma en que él lo hace, cuando pelea de pie, ok, Jack de la Magdalena pudiese conectar todos estos golpes que él tiene, todos estos golpes certeros que él tiene, los puede conectar bastante bien y pueden hacerle muchísimo daño a Gilbert Burns. ¿Qué pasa con todo esto? Es que Gilbert Burns ahora mismo ha tenido un buen tiempo de preparación. No es lo mismo, por ejemplo, que lo que pasó con Belal Muhammad. Una pelea con cierto poco tiempo de anticipación, una pelea que él termina por lesionarse, que se condicionó muchísimo dentro de esa pelea, porque también era una lesión que venía de antes. Es una lesión que él ha hablado, que ya venía en los entrenamientos con cierta molestia. Por lo tanto, venía muy condicionado para esa pelea. Se vio sumamente mal, pero al mismo tiempo logró aguantar todos los embates de Belal Muhammad. Belal Muhammad no logró finalizar en ningún momento a Gilbert Burns con todo y la desventaja que él tenía. Por lo tanto, hay que tomar en consideración la fuerza de aguante que tiene Gilbert Burns, esta capacidad de ir hacia adelante, esta capacidad de pelear, de ser un guerrero sumamente nato. Hay que tomarla en consideración, evidentemente, pero Jack de la Magdalena también ha demostrado que no se echa para atrás. Por ejemplo, con Kevin Holland, esa pelea con Kevin Holland, que fue un tome y dame espectacular. Kevin Holland, que es un tipo con buena fuerza de pegada, con una capacidad de golpear certeramente también bastante alta, y que evidentemente esa capacidad de alcance que él tiene le daba muchísima ventaja. Al final no logró ser efectivo con todo esto, o por lo menos no logró tomar toda la ventaja, porque Jack de la Magdalena termina por llevarse esa pelea. Esto lo que nos deja a entender es que Jack de la Magdalena no es un tipo que se va a echar para atrás, es un guerrero nato, igual que Gilbert Burns, y se van a darte lo lindo. Evidentemente, si hay intercambios, yo veo con muchísima más ventaja precisamente a Jack de la Magdalena. Si Gilbert Burns logra controlar un poco los tiempos, llevar la pelea al suelo, hacer un poco su juego de suelo, quizás logre un poco de ventaja. Pero Jack de la Magdalena es un tipo sumamente complicado en el striking. Tiene que intentar Gilbert Burns hacerlo de otra forma. Intentar su pelea de suelo, intentar un poco, entre comillas, ese juego sucio. Porque si Gilbert Burns entra en los intercambios, entra en el striking, entra a hacer esa pelea loca que a veces él hace, que se desespera, que empieza a lanzar un poco golpes a lo loco, que se desorganiza, es un poco desorganizado en su striking, Jack de la Magdalena va a tomar las riendas de la pelea y va a tomar esa ventaja. Aquí, como les estoy diciendo, la ventaja desde mi punto de vista también va a ser mínima, pero yo me voy a mojar en esta predicción y voy a dar como favorito a Jack de la Magdalena. La UFC está dando esto porque está viendo un poco lo que está ocurriendo con los peleadores veteranos dentro de la compañía. Ella está intentando al mismo tiempo meter esos peleadores nuevos, intentar un poco cómo hacer ese cambio generacional, como ya les digo al principio del video. Y esto es algo que se está viendo no solamente en esta división de las 170 libras, sino que también en otras divisiones. Por ejemplo, ahora mismo la división de las 145 libras. Lo que pasó con Ilia Topuria va a dar paso a que otros peleadores, Movsarloev, etcétera, etcétera, entren en esos tops, que de hecho ya están en los tops, y tomen los lugares que antes tenían los peleadores veteranos. Entonces esto es un poco lo que está ocurriendo en la división de las 170 libras con todos los cambios que han estado ocurriendo. Kamaru Usman fuera del podio, Kamaru Usman ahora mismo creo que peleando en 185 libras, la última pelea la tuvo en esa división superior. Y ahora mismo hay conversaciones, hay muchas especulaciones con lo que está ocurriendo precisamente con Paulo Costa, que lo está llamando a pelear, etcétera, etcétera, etcétera. Colby Covington llamando a peleadores que están también bastante alejados en los rankings, como por ejemplo Stephen Wonderboy Thompson. Entonces Colby Covington tampoco está por la labor de estar peleando contra los top de la división. Y esto es algo interesante porque se está viendo un declive de los peleadores que son antiguos, que son veteranos, que tienen experiencia, contra los peleadores que son jóvenes, que tienen hambre, que están intentando colarse en los tops y que vienen siendo interesantes, que vienen ofreciendo peleas
interesantes y que vienen con muy buen pie dentro de su carrera, dentro precisamente de la UFC. Es el caso de Jazz de la Magdalena. Entonces, todo esto es muy interesante y yo me voy a mojar. Yo voy a dar como favorito a Jazz de la Magdalena. No por mucho, voy otra vez a dar un 55-45. Todas mis predicciones últimamente son así, son de 55-45, pero es que no veo mucha ventaja en este caso en ambos peleadores. Veo una ventaja evidente en lo que es el striking para Jazz de la Magdalena, pero al mismo tiempo está el cardio, está la experiencia del lado de Gilbert Burns y también está un poco la lucha. Como ya les digo, Jazz de la Magdalena no es el tipo más malo en el suelo, no es un manco en el suelo, tiene buen juego de suelo, tiene unas buenas defensas contra derribo y por otro lado Gilbert Burns es un maestro en el suelo. Lo que pasa es de qué forma tú vas a llegar aquí, de qué forma vas a lograr controlar un tipo como Jazz de la Magdalena que tiene ese boxeo muy fino, porque a la hora de entrar, a la hora de hacer esos cambios de niveles, evidentemente va a lanzar muy probablemente esos ganchos, puede que los lance, puede que encuentre un golpe de poder con esos ganchos, con un cambio de nivel de Gilbert Burns y puede sacarlo del juego con un TKO. O sea, hay que tener mucho cuidado con estas cosas, pero es así como yo veo la pelea. Un Gilbert Burns tiene que intentar llevar al suelo la pelea de una forma u otra, hacer su juego de suelo y no caer en los intercambios con Jazz de la Magdalena, porque como les digo, Jazz de la Magdalena va a encontrar el hueco, va a ser efectivo como lo ha hecho en múltiples otras ocasiones, porque es un tipo que tiene un muy buen boxeo, muy educado. Así que nada, gente, yo lo dejo por aquí. Déjenme saber lo que ustedes piensan en los comentarios, cuál es su favorito para ustedes dentro de este UFC 299, no solamente la pelea de Gilbert Burns, evidentemente, contra Jazz de la Magdalena, sino que también denme sus opiniones de otras peleas, la de Sugar Sean O'Malley, qué pasará aquí con Chito Vera. Es sumamente interesante esta pelea, me gustaría saber qué piensan ustedes y yo lo dejo por aquí. No olviden de suscribirse y regalarnos un like. Nos vemos en el próximo video.